Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro Durantia. Esta vez lo hacemos en el epígrafe 2, la realidad de Dios, del documento 1, el Padre Universal, de la parte 1, el universo central y los superuniversos del libro Durantia. Estamos en la página 23 del libro regular. Y dice así: Dios es realidad primordial en el mundo del espíritu. Realidad primordial es realidad primera y fundamental, es decir, básica, es decir, causal, es decir, originaria de todo lo demás. Primera y fundamental. En el mundo del espíritu, lógicamente, ya hemos hablado a lo largo de los conceptos básicos y del prólogo que la naturaleza de Dios es espiritual. No tiene nada que ver con nuestro entorno, que es físico, material y espacio-temporal. Es otro orden de realidad superior en el que existe la única y completa realidad. Esta sería una subrealidad de orden inferior o vista desde allí, incluso ficticia, imaginada. Y allí la naturaleza es espiritual y procede de la realidad primordial, que es Dios, que es espíritu. Dios es la fuente de la verdad en las esferas de la mente. Dios envía su sombra por todas partes de los reinos materiales. Bien, la fuente de la verdad en las esferas de la mente. Lógicamente, la única mente existente en todo el universo, en última instancia, es la mente del Padre, la mente de la primera fuente y centro, la mente de Dios. Cuando hablamos de Dios, sin especificar, estamos hablando de Dios el Padre, de la primera fuente y centro, de el yo soy. Y esa mente es todo abarcadora. Y dentro de esa mente tiene lugar toda expresión creativa del espíritu. ¿De acuerdo? Por eso es la fuente de la verdad en las esferas de la mente, porque es realidad primordial, origen de la realidad total y cuya expresión creativa es mental. Por lo tanto, Dios es la fuente de la verdad y su mente es precisamente la vía por la que la verdad se expresa y se puede trasladar al resto de las mentes que toman expresión dentro de esa todo abarcadora mente divina. Dios envía su sombra por todas partes de los reinos materiales. Fijaos, los reinos materiales se está refiriendo aquí a ese otro orden de realidad finito de los universos físico-materiales, los 7 superuniversos en este caso, porque ya hemos visto que el universo central de Abona es absonito. Entonces, bueno, es también subrealidad, pero intermedia entre la realidad espiritual y la subrealidad finita, es intermedia. Que Dios envía su sombra por todas partes de los reinos materiales quiere decir que Dios finalmente, pues a través de sus agencias delegadas y de sus diversas manifestaciones, pues tiene control absoluto de todo lo existente, como no podía ser de otra forma, porque todo lo existente existe en él, ¿de acuerdo? Dice, para todas las inteligencias creadas, Dios es una personalidad. Para todas las inteligencias creadas. Las inteligencias, bueno, son esas mentes evolutivas que van alcanzando perfección con la evolución de su desarrollo y
de ahí para arriba, todas las demás mentes de esa gran familia divina que es la filiación. Em, una inteligencia se le considera desde el punto de vista espiritual cuando es capaz de tomar la primera decisión moral, de distinguir entre el bien y el mal. Entonces ahí se considera que hay una inteligencia, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí hay una dote de personalidad, ¿de acuerdo? Entonces, para todas las inteligencias creadas, Dios es una personalidad, porque el hecho de tener suficiente inteligencia, capacidad para tomar una decisión moral, de discernir el bien y el mal, produce la adquisición de personalidad, esa dote de personalidad que da Dios. Precisamente esa recepción de personalidad es lo que hace que esa criatura pueda reconocer a Dios, que es el origen de toda personalidad. Entonces, ahí hay una conexión entre Dios y el resto de las criaturas cuando se realiza esa dotación de personalidad. Eso no quiere decir que del resto de criaturas que no tienen esa dote de personalidad, y aquí personalidad es un sentido técnico, ¿de acuerdo? Es algo técnico, es la individualización unívoca que además ya tiene capacidad para reconocer a Dios. Entonces, ahí se recibe la personalidad. Es un concepto algo más técnico del concepto que tenemos nosotros aquí de personalidad. Bien, para todas las inteligencias creadas, Dios es una personalidad, por lo tanto reconocible por esas inteligencias creadas que pueden recibir personalidad precisamente de Él. Es un vínculo que se establece. Y para el universo de universos, Él es la primera fuente y centro de la realidad eterna. Primera fuente y centro de toda la realidad. ¿De acuerdo? Para el universo de universos. Él es la primera fuente y centro de la realidad eterna. Esto ya lo hemos estado manejando en esos conceptos básicos, en ese estudio del prólogo, lo tenemos claro. Ahora entendemos perfectamente esta frase cuando la leemos. Dice, Dios no es semejante al hombre ni a la máquina. Bueno, esta frase sencillamente lo que quiere dejar perfectamente claro y que quede ya claro para pues, el lector y toda persona interesada en la espiritualidad, que Dios es algo muy, muy diferente y muy lejano a lo que nosotros imaginamos. Nosotros podemos conocer a Dios como un padre personal, pero Dios es mucho más que un padre personal. Y por lo tanto, que no es semejante al hombre ni a la máquina, bueno, es una forma poética de decirlo. Quiere decirse que no tiene nada que ver con nuestros dioses inventados. Nosotros hemos inventado dioses a la medida de nuestra evolución, con las religiones evolutivas, pero precisamente las revelaciones están, entre otras cosas, para revelarnos la naturaleza real de Dios en la medida en la que podamos atisbar con nuestra mente limitada algo de la comprensión de lo que es Dios en realidad. Por lo menos apuntar, a atisbar, a comprenderlo. ¿De acuerdo? Dios no es semejante al hombre ni a la máquina. El Padre primero es espíritu universal, todo abarcador. Verdad eterna, fuente de toda la verdad y origen primordial de la realidad. Eterno, existencial. Quiere decir, sin principio ni fin. Primero y último, a efectos de que nosotros, que somos criaturas temporales, podamos atisbar. Tenemos que expresarnos en términos temporales. Es primero y es último. Solo que en realidad es. Es. Siempre fue y siempre será. Porque es simultáneamente en todo momento.
para nosotros en todo momento, ¿de acuerdo? Realidad infinita, inacabable. Vamos a expresarlo así. Para nosotros, inacabable. Eternamente inacabable. Con lo cual, no podríamos terminar de conocerle. Nunca. Y personalidad paterna. Eso es lo que hace que nosotros podamos tener ese vínculo íntimo con Dios. Para nosotros, para las inteligencias creadas que hemos recibido ese concepto técnico de personalidad que solo Él dota, ¿m? Para nosotros es un Padre amoroso, es un ser personal con el que podemos tratar, como si fuese cualquier otra persona. De hecho, bueno, pues en la espiritualidad profunda se tiene como un concepto establecido y comprendido que cada uno de nosotros, para el Padre Universal, es como si fuésemos su único hijo. Es decir, la relación que tiene Dios con cada una de sus criaturas es una relación unívoca. Trata a cada una de ellas como si fuese su único hijo. Esta es la gran maravilla que podemos ir comprendiendo en la naturaleza divina. Dice, el Dios eterno es infinitamente más que realidad idealizada o que el universo personalizado. Infinitamente más. Los textos de espiritualidad profunda no son retóricos, no exageran. Lo decimos con frecuencia en cualquiera de las sesiones de estudios de textos revelados. No exageran. Infinitamente más que nuestra realidad idealizada es que es infinitamente más de lo que nosotros podemos comprender e idealizar. Es mucho más. Lo que pasa que es inalcanzable la comprensión de lo que es para nosotros. Entonces nosotros podemos comprender aspectos finitos de él, aspectos parciales de él, dado que nuestra mente funciona en un orden de realidad finito y parcial. Iremos adquiriendo mayor conocimiento de la naturaleza divina según vayamos logrando, alcanzando ese perfeccionamiento divino en cualidades y, como consecuencia, esa ampliación de conciencia. Entonces, iremos pudiendo comprender más aspectos de la naturaleza de Dios. Pero si hay una cosa, ¿qué es lo que quiere decir esta frase? La naturaleza de Dios es infinita y nunca podremos llegar a comprenderla en su totalidad. Por eso Dios siempre es más, ¿de acuerdo? Es más que realidad idealizada o que el universo personalizado. Claro, ya vimos en el prólogo que Dios tiene aspectos también impersonales. Ya vimos que ese ser primigenio, el yo soy, origen y manifestación de toda realidad, se diferenció inicialmente en aspectos personales e impersonales. Nosotros podemos conocer los personales, pero Dios es mucho más. Por eso no es solo el universo personalizado, es más. También hay muchos aspectos impersonales de Dios que controla Dios Padre desde su manifestación personal. ¿De acuerdo? Dice, Dios no es simplemente el deseo supremo del hombre, la búsqueda mortal objetivada. Eso sería tan presuntuoso como que el menos puede determinar lo que es el más, o que el efecto puede determinar lo que es su causa, invirtiendo así su carácter de efecto y convirtiéndolo en causa de la causa. Eso sería muy presuntuoso. Nuestro concepto de Dios nunca, aquí, en esta realidad finita físico-material, nunca se va
a aproximar a la realidad de Dios, nunca. Entonces podemos atisbar e ir sabiendo que iremos obteniendo poco a poco, con esos logros de divinidad, mucho más conciencia de la naturaleza divina según vayamos avanzando. Tampoco es Dios meramente un concepto, el potencial de poder de la rectitud. Ha habido corrientes de pensamiento que han asociado a Dios como un concepto. No, no, Dios es la perfección, la virtud, la bondad. Sí, es todo eso, pero es más, es mucho más que eso. No podemos perder de vista que Dios es un ser personal, con el cual podemos tratar de persona a persona. Lo único que aún no estamos ahora mismo en condiciones de poder tratar, porque es otro orden de realidad superior en el que no estamos y debemos alcanzarlo por el logro experiencial. Debemos ir perfeccionándonos. En este orden de realidad es el del perfeccionamiento para alcanzar las condiciones de poder ver a ese Dios personal. ¿De acuerdo? Verle literalmente. Tampoco es Dios meramente un concepto, el potencial de poder de la rectitud. El Padre Universal no es un sinónimo de naturaleza. No, abarca la naturaleza, todas las naturalezas. Tampoco es Él la ley natural personificada. No, es el origen de la ley natural. Pero no es la ley natural personificada, es mucho más. Es una personalidad mucho más abarcadora que el concepto de la ley natural personalizada. Dios es una realidad trascendente. Trascendente es que trasciende toda realidad, porque es su fuente. Entonces trasciende toda manifestación de realidad, la trasciende porque Él es fuente de toda realidad. Dios es una realidad trascendente, no simplemente el concepto tradicional humano de los valores supremos, no simplemente el concepto que las religiones evolutivas tradicionalmente han tenido de los valores supremos. Dios no es un concepto, Dios no es un valor, Dios es todo eso y mucho más. Dios no es una focalización psicológica de los significados espirituales, abundando en lo dicho. Es eso y mucho más. No es solo eso. Se está refiriendo a diversas ideas que el hombre ha tenido para inventar un Dios adaptable a su capacidad de comprensión. Pero Dios es mucho más. Dios no es una focalización psicológica de los significados espirituales, ni es la obra más noble del hombre. Aquí está citando pues alguna corriente filosófica en la que, bueno, establecía de algún modo que Dios finalmente era una creación humana. Lógicamente, bueno, pues la filosofía ha pasado por muy diversas etapas. Ahora mismo, pues todas ellas de inmadurez y bueno, pues esto es un concepto bastante pueril, ¿eh? El que sea la obra más noble del hombre es una resultante del antropocentrismo que ha predominado pues en los últimos siglos, ¿no? Desde el Renacimiento y, en fin, tampoco es eso, lógicamente. Dios puede ser cualquiera de estos conceptos, puede ser cualquiera de estos conceptos, o todos ellos en la mente de los hombres, pero Él es aún más. Y esta es la idea principal de este epígrafe, la realidad de Dios. Dios es todo lo que la humanidad, no solo la humanidad de este planeta, sino cualquier orden de seres equivalentes a nosotros, en
todo el periplo del espacio-tiempo de los 7 superuniversos, puedan imaginar, pero aún mucho más, infinitamente más. Esa es la idea que debe quedar sobre la realidad de Dios. Es el origen de toda realidad. Él, y esto en lo que nos concierne y en lo que estamos preparados para comprender, Él es una persona salvadora. Salvadora, en este sentido, dicho desde este nivel. Desde este nivel. Ya sabemos, esto es un grupo de estudio del libro de Durantia, armonizado con el no dualismo de un curso de milagros. Ya sabemos que desde allí, desde su perspectiva, él sabe que no hay nada que salvar, porque no hay una modificación de la realidad, sino una subrealidad de orden inferior, como un contenido mental, nada más. Entonces, desde aquí, para nosotros, en una revelación otorgada en 1935, él es una persona salvadora, en el sentido de que puede salvarnos de nuestra propia inconsciencia de quiénes somos en realidad, en ese sentido. Y un padre amante, esto, completa verdad, para todos los que disfrutan de paz espiritual en la tierra. ¿Por qué para todos los que disfrutan de paz espiritual en la tierra? Porque para los que no disfrutan de paz espiritual en la tierra, no puede haber un concepto de padre amante. Porque si hubiese un concepto de padre amante, es decir, de haber un concepto de padre amante en este sentido, en la mente de una criatura, disfruta necesariamente de paz espiritual en el entorno físico material. Precisamente las revelaciones pretenden el que alcancemos esa comprensión de nuestra naturaleza, es decir, la comprensión de la naturaleza divina como origen de la nuestra, y por lo tanto la comprensión del carácter amoroso, amorosamente infinito del Padre, porque eso es lo que va a poder implicar en cada uno de nosotros disfrutar de esa paz espiritual, incluso aquí en este nivel. Él es una persona salvadora y un padre amante para todos los que disfrutan de paz espiritual en la tierra y que anhelan experimentar la supervivencia de la personalidad en la muerte. Desde el momento en el que se tiene claro que hay un ser causante tuyo, del cual provienes, que puede ayudarte a reconocer tu naturaleza real, la persona salvadora, y que has descubierto su carácter amoroso, y por lo tanto disfrutas de paz espiritual, por lo tanto anhelas trascender este nivel físico-material, limitado, finito en el que estás, para poder llegar a ese retorno, a esa reunificación, mediante el reconocimiento de quién eres, que va a propiciar el reconocimiento de quién es, y eso va a producir un reencuentro. Anhelan experimentar la supervivencia de la personalidad en la muerte física, lógicamente que como tal muerte solo es muerte física, no es muerte espiritual, y lo físico es una subrealidad de lo espiritual, con lo cual no hay muerte en realidad. Dice, la actualidad de la existencia de Dios, la realidad de la existencia de Dios, se demuestra en la experiencia humana, en nuestra experiencia, en nuestro desenvolvimiento vital aquí, incluso en este plano físico material finito. En nuestro desenvolvimiento vital podemos acreditar interiormente, experiencialmente, cada uno de nosotros, la realidad de la existencia de Dios. Por el hecho de que Él, el hombre, cada uno de nosotros, tiene dentro de sí la presencia divina. Bien,
Volvamos a dar esa explicación que damos habitualmente para armonizar ese concepto no dualista de que hay una respuesta del orden de realidad superior ante la emergencia del orden de realidad inferior. El orden de realidad inferior, según la sexta revelación de época, según ese conjunto de textos no dualistas que constituyen la sexta revelación de época, constituiría me acabo de perder con la idea. Sí, rápidamente. Vamos a leer otra vez y así volverá. La actualidad de la existencia de Dios se demuestra en la experiencia humana por el hecho de que Él dentro de sí tiene la presencia divina. Sí, bien, armonización del concepto de las ayudas de la respuesta divina a el sueño del Hijo, a la emergencia del orden inferior de realidad, hay una respuesta por parte del orden de realidad superior. Y esa respuesta, por ejemplo, pues en un curso de milagros es conocida como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en un curso de milagros es una ayuda. Es una ayuda que se establece desde el orden de realidad superior hasta el orden de realidad inferior. Fijaos que el Espíritu Santo en los textos no dualistas se le trata con dignidad de deidad, con dignidad de Dios. Se escribe con mayúsculas. La razón, ahora lo vemos en este texto mucho más descriptivo que es el libro de Urantia, es que las ayudas que vienen desde el orden de realidad superior y que se simplifican en los textos no dualistas, en concreto en un curso de milagros, como el Espíritu Santo, en realidad es una gama muy amplia de ayudas que tiene la mente material de la criatura, la mentecita material con la que la criatura físico-material se desenvuelve en este mundo. Hay una gama amplísima de ayudas. Una de esas ayudas es la presencia directa de fragmentos divinos del Padre Universal en la mente de cada una de las criaturas dotadas de personalidad. Presencia directa del mismo Padre Universal, fragmentos de su mente, fragmentos de su espíritu, en la mente de cada una de las criaturas inteligentes. Por eso se entiende ya la segunda parte de esta frase, que la hemos cortado para poder dar esa explicación previa. La actualidad de la existencia de Dios se demuestra en la experiencia humana por el hecho de que Él, el hombre, dentro de sí, tiene la presencia divina, el monitor espíritu enviado desde el paraíso para residir en la mente mortal del hombre. Monitor espíritu. Va a recibir muchos nombres en el libro de Urantia porque este fragmento de Dios Padre en la mente del Hijo va a contribuir a la evolución de la mente humana para que abandone su cautiverio por la materia y empiece a ser dominada por el espíritu. Y en cada una de esas fases, este fragmento del mismo Dios Padre en la mente del Hijo recibe diversos nombres. Entonces vamos a ver cómo se le llama el monitor espíritu, el monitor misterioso, el ajustador del pensamiento, el ajustador residente. Siempre vamos a tratar de explicar, para que no nos perdamos, que siempre es el mismo concepto. Siempre es un fragmento del Padre Universal que se le concede a toda criatura inteligente a la que se le dota de personalidad, y solo dota de personalidad el Padre Universal. Entonces,
esa criatura ya inteligente, ya capaz de tomar una decisión moral, recibe para su evolución a lo que un curso de milagros llama el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por eso es en mayúsculas, por eso lo diferencia del Espíritu, que es precisamente nuestra naturaleza real, nuestro ser real, filiación, lo que somos en realidad. Pero lo que recibimos para averiguar lo que somos en realidad es un fragmento de Dios Padre en nuestra mente. La actualidad de la existencia de Dios se demuestra en la experiencia humana por el hecho que el hombre dentro de sí tiene la presencia divina. El monitor espíritu enviado desde el paraíso para residir en la mente mortal del hombre y allí ayudar a la evolución. ¿De acuerdo? Hay más manifestaciones de ayuda desde el otro orden de realidad, desde allí, a disposición de las criaturas de aquí, los fragmentos de los soñadores. Hay más ayudas, pero esta es la fundamental. Son fragmentos directos del Padre Universal en la mente de cada una de sus criaturas. Y allí ayudar a la evolución del alma inmortal de supervivencia eterna. Ayudar a la evolución del alma inmortal potencial. Nuestra alma inmortal es potencial, no es una obligación. No es una obligación para nosotros reconocer lo que somos en realidad. No es una obligación. Es una libre decisión, es una libre elección, es libre albedrío. Vamos a entretenernos un poco en explicar esto de nuevo porque tiene su importancia y además tiene armonización con el no dualismo de un curso de milagros. El soñador, una vez que inicia en su mente esa involución mental que le lleva a esa huida, esa creencia en la separación del Padre, esa por primera vez emergencia en su mente de la creencia en el mal, de la culpa y del miedo, que lleva a esa involución mental que determina esa vergüenza, rabia e ira, que desencadena en ese intento de huir hacia los opuestos. Y ahí se genera el orden de realidad inferior. Lo que desea ese soñador, lo que deseaba inocentemente antes del sueño, era experimentar qué sería ser primera causa creadora. Como no lo pudo experimentar en la realidad, porque lo que no puede ser es imposible, porque no puedes, siendo efecto, volverte causa de tu causa o causa concurrente con la primera causa incausada. No puede ser. Siempre es un efecto que puede ser causa de otros efectos, pero siempre dependiendo de la primera causa, de la causa principal. Bien. A partir de el intento de búsqueda de los opuestos debido a esa involución mental, pues lógicamente el soñador niveliza su mente, se genera el orden de realidad inferior, se genera el escenario del sueño, que es este orden de realidad inferior, que aquí en el libro de Urantia se describe como todo lo externo a el paraíso. Hay un nivel intermedio que es el universo central de Abona, que, bueno, es como si dijésemos que por ahora el sueño ahí era feliz y estaba controlado. A partir de ahí fue cuando hubo una involución mental, todo se descontroló y apareció el nivel inferior, el físico-material, el finito, del orden de realidad inferior que supuso el sueño. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el hijo soñador, una vez que ha nivelizado su mente para poder tener la experiencia de ese orden de realidad inferior, el finito, el físico material,
ese es el escenario del sueño, pues fragmenta su mente en múltiples extractos, en múltiples fragmentos en los cuales instanciarse en cada uno de ellos para poder tener esa aventura experiencial que deseaba. Ahí surge ese rol de personalidad resultante que es el ego, que bueno, es una identificación producto del enloquecimiento del hijo soñador y sus fragmentos. Y bueno, pues ahí comienza ya el desarrollo de este último nivel finito de esa aventura experiencial, de ese sueño, según Urantia, pues de esta realidad inferior finita. Entonces, lógicamente, como el sueño de ilusión para el soñador supone llenar su mente de contenidos ficticios y reales, entonces a partir de ahí, todo lo que sucede en su mente, que se ha disociado de la mente única divina, se ha disociado una parte de su mente para llenarla de contenidos irreales, esto es el equivalente a el orden de realidad superior, que es la mente total divina, y una parte que se disocia para llenarla de contenidos ficticios, que es lo que genera el orden de realidad inferior. ¿De acuerdo? Bien. Pues este orden de realidad inferior alberga todos esos fragmentos de la mente del soñador, que somos las criaturas físico-materiales, ¿de acuerdo? Las criaturas evolutivas del tiempo y del espacio que habla el libro de Urantia somos los fragmentos del soñador. Pero somos irreales, somos ficticios. Podemos ser potencialmente reales, somos potencialmente reales, podemos alcanzar la realidad actual en la medida en que lo elijamos, por el mero hecho de que Dios, el Padre Universal, en su amor infinito, le concede esa capacidad potencial de llegar a ser reales incluso a las criaturas ficticias de sus hijos soñadores, fabricadas dentro de un sueño ficticio de ilusión. Por lo tanto, nosotros ahora mismo somos potencialmente reales. Solo somos ficticios. Y lo que nos da potencialidad real es precisamente la presencia divina en nuestra mente, el monitor espíritu enviado desde el paraíso para residir en la mente mortal del hombre, del fragmento, del soñador, y allí ayudar a la evolución del alma inmortal de supervivencia eterna, y allí ayudar a la evolución para que esa capacidad potencial de ser reales, si la elegimos, podamos actualizarla. De forma que nuestra mentecita material, una parte de la mente del soñador, ficticia porque está viviendo un sueño, nuestra mentecita material puede, con esa ayuda que es el monitor del espíritu, el ajustador del pensamiento, el ajustador personalizado, tiene muchos nombres, cada uno de ellos para una de las fases en las que ayuda a este alma inmortal a sobrevivir. De forma que esa presencia divina en nuestra mente es la que ayuda a que tomemos la decisión de actualizar nuestra capacidad potencial de ser divinos y alcanzar, por tanto, realidad y convalidarnos, por tanto, como perfectos hijos de Dios y poder optar a la supervivencia del alma inmortal. Ese es el sentido de las ayudas desde fuera del sueño, desde el orden de realidad superior, adentro del sueño, al orden de realidad inferior. Ese es el sentido de las ayudas. El poder
ayudar a las fabricaciones del soñador a convalidarse como hijos de pleno derecho, que ahora mismo lo tienen que lograr desandando el camino andado de la involución mental. Ahora hay que realizar una evolución mental. Hay que ir alcanzando logros hasta conseguir perfeccionarnos, que no es otra cosa que cumplir las condiciones para regresar el soñador al nivel de realidad superior y poder interactuar allí. Nada más. Pero es una libre decisión. No tenemos obligación. Las criaturas materiales no tenemos obligación. El soñador, evidentemente, en el nivel focal de la mente del soñador, no va a dejar de existir porque es real, simplemente sueña. Pero nosotros somos fragmentos ficticios en su sueño. Nosotros podemos alcanzar realidad. Dios es infinitamente amoroso y incluso a las fabricaciones ficticias de sus hijos, es decir, a nosotros, nos permite esa convalidación. Pero es una libre decisión y se puede elegir o no. Si se elige, se produce esa convalidación. Si no, ese fragmento del soñador desaparece y no pasa nada. El soñador está instanciado en innumerables fragmentos. No pasa nada. Es como una idea que se desvanece de su mente. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Dice, 3 fenómenos experienciales revelan la presencia de este ajustador divino en la mente humana. 3 fenómenos experienciales de nuestra experiencia de vida revelan que tenemos un fragmento del mismo Padre Universal en nuestra mente. Lo revelan porque lógicamente es espíritu y no lo podemos ver. ¿Cómo vamos a ver con los ojos físicos, que es un diseño específico para interactuar en este entorno físico material? ¿Cómo vamos a ver el espíritu? Es otro orden de realidad. Son dimensiones diferentes. No podríamos nunca ver al espíritu. Por eso podemos alcanzar la experiencia de sentir que tenemos al Padre Universal en nuestra mente, dice el libro de Urantia, a través de la revelación de 3 fenómenos en nuestra experiencia de vida. 3. Y vamos a ver cuáles son. 1. La capacidad intelectual de conocer a Dios. Conciencia de Dios. Capacidad intelectual de conocer a Dios, para eso hace falta un mínimo de inteligencia. En nuestro planeta, la especie humana es la que tiene la inteligencia suficiente, la capacidad intelectual suficiente, derivada de una evolución fisiológica suficiente, para poder albergar intelectualidad suficiente, para poder alcanzar la autorreferencia consciente, para poder alcanzar la conciencia moral o capacidad de decidir de distinguir entre el bien y el mal, y la capacidad de elegir el bien. Bien, esta capacidad intelectual de conocer a Dios es uno de los fenómenos experienciales que nos revelan la presencia del ajustador divino en nuestra mente. El que tenemos capacidad intelectual para ser conscientes de esa idea sublime de que hay un ser superior, origen de la realidad total, que es nuestro Padre. El que podamos albergar esa idea en nuestra mente es el primer fenómeno que denota que tenemos un fragmento suyo, directo, en nuestra mente. Para nosotros, esto, pues a veces es hasta difícil de comprender, porque dices, bueno, pero es que nos está descubriendo el Mediterráneo, el libro de Urantia. Oye, que yo siempre he comprendido esa idea de Dios y, en fin, claro, claro, es que tú siempre has comprendido esa idea de Dios cuando te la han explicado, precisamente porque tienes un fragmento directo
de Él en tu mente. Eso no sucede con el resto de animales. ¿De acuerdo? Bien, 2. El impulso espiritual de encontrar a Dios, la búsqueda de Dios. Cuando digo que eso no sucede en el resto de animales, no quiero que se me interprete mal, pero no vamos a entrar en eso ahora mismo porque es un tema que requiere una explicación detallada y además es especulativa porque no entran en ella al menos los textos fundamentales de la espiritualidad profunda. No entran a la descripción de qué sucede con la mente de los animales en sus diversos grados de inteligencia. Sí, es algo de lo cual se puede especular. Sí, hay textos que te hablan indirectamente de qué sucede con los animales. Pues, por ejemplo, habla Set, pero no realizan una revelación de información suficiente para ser concluyente de qué es lo que ocurre con los animales. El libro de Urantia explica desde un punto de vista qué ocurre con los animales, habla Set lo explica desde otro punto de vista, pero es susceptible de especulación. Admite cierta especulación porque no da revelaciones suficientes para ser una información concluyente. Bueno, al momento actual, yo os adelanto que los fragmentos del soñador no solo son de las especies inteligentes. El soñador fragmenta su mente para vivir la experiencia, la aventura experiencial, en toda la gama de seres vivos. ¿De acuerdo? Entonces, hay fragmentos del soñador que están en animales, hay fragmentos del soñador que están en plantas, hay fragmentos del soñador que están en organismos unicelulares independientes. Si es una agrupación de organismos unicelulares, eso es un fragmento del soñador. ¿De acuerdo? Y lo único que solamente los fragmentos vehiculizados en cuerpos físico-materiales suficientemente evolucionados fisiológicamente como para tener un órgano cerebral que albergue una alta capacidad intelectual que finalmente permita la autorreferencia y la capacidad de conciencia moral y de tomar una decisión que distinga entre el bien y el mal, solamente esas criaturas albergan, reciben la dotación de un ajustador divino en su mente. Solamente. Pero no quiere decir que los animales y las plantas no sean también fragmentos, fabricaciones del soñador. ¿De acuerdo? Bien. 3 fenómenos. Capacidad intelectual de conocer a Dios, conciencia de Dios. 2. Impulso espiritual de encontrar a Dios, búsqueda de Dios. En algún momento, esa búsqueda de Dios se acaba produciendo. Si no, ¿qué hacéis aquí? Viendo este vídeo sobre el libro de Urantia. Si no, ¿qué hace la gente acercándose a la religión? Sí, hay muchas personas en el mundo que son tremendamente ateas. Bueno, esto es sencillamente el que han aceptado, debido a la distorsión mental en la que se desenvuelve aquí nuestra experiencia, pues han aceptado ideas envasadas, normalmente científico-materialistas de la realidad. Nada más. Yo tuve también mi época de agnosticismo. No llegué a ser ateo, porque bueno, pues siempre de mi época de educación religiosa en la adolescencia, luego siempre me quedó pues una certeza interna de la existencia de Dios, nada más.
nada más que esa certeza interna, de lo demás no me quedó nada, y, y a partir de ahí, bueno, pues estuve varios años en puro agnosticismo rozando el ateísmo. Es decir, el que haya personas que definan a sí mismos, formando parte esa decisión de su identidad como ateos, no quiere decir que no haya un impulso espiritual de encontrar a Dios, que no haya una búsqueda de Dios. Lo que pasa es que ellos no la realizan expresamente y conscientemente como quiero buscar a Dios, pero sí tienen actitudes en su experiencia vital que denotan un impulso intelectual, un impulso espiritual de búsqueda de Dios. Yo, de hecho, pues tuve hace poco una experiencia de una persona que conozco de varios años, que siempre, bueno, es una persona relacionada en el ámbito del trabajo, siempre me ha parecido una persona de una profundísima espiritualidad. Y bueno, como teníamos una relación ocasional por el trabajo, nunca tuvimos pues ocasión de hablar sobre estos temas, pero un buen día llegó el momento en el que surgió la cuestión de la espiritualidad y él se declaró absolutamente ateo. Y yo llevaba años diciendo, qué persona más espiritual, qué profundidad, qué impulso espiritual de encontrar a Dios percibo en él, y sin embargo, él conscientemente se declara ateo. Es decir, no tiene nada que ver. El impulso espiritual de encontrar a Dios, la búsqueda de Dios, aunque sea inconsciente, se encuentra en todas aquellas criaturas que han recibido el ajustador divino en su mente. Y todas las criaturas capaces de adoptar una decisión moral que distinga el bien y el mal, reciben el ajustador. Otra cosa es que conscientemente, dada la distorsión de nuestra mente, pues la persona expresamente, conscientemente, no sepa que tiene una componente de impulso espiritual tremenda interiormente. O lo sepa, pero no lo relacione expresamente con la creencia en Dios. Bueno, pues han tenido una influencia en su vida educativa o cultural de corrientes ideológicas de materialismo científico y bueno, pues conscientemente pues no están aún en condiciones de realizar esa aceptación. Nada más. Bien, capacidad intelectual de conocer a Dios, conciencia de Dios, impulso espiritual de encontrar a Dios, búsqueda de Dios, lo tenemos todos, puede no manifestarse, a la vista, pero interiormente está. Y 3, el anhelo de la personalidad de ser como Dios, el deseo plenamente sincero de hacer la voluntad del Padre. Bueno, esta persona del ejemplo que os digo, es que precisamente una de las cosas que yo siempre he visto en él era esta tercera, era el anhelo de la personalidad de ser cada vez más perfecto, esa tendencia constante, nativa, nuclear hacia el bien. Claro que lo tiene. El anhelo de la personalidad de ser como Dios, el deseo plenamente sincero de hacer la voluntad del Padre, que puede ser inconsciente, que puedes no haber aceptado la idea de trascendencia consciente y expresamente, pero el impulso espiritual está, pero el anhelo de la personalidad de mejora y progresión de la personalidad tendente hacia la espiritualidad está. Pero no solo eso, es que también puede haber personas cuya experiencia de vida sea absolutamente contraria a todo esto conscientemente y sean, bueno, pues imaginaos, pues a la vista del mundo, pues grandes malhechores, genocidas, asesinos, en fin, explotadores diversos. Bien, conscientemente, y ahí se comprende la fuerte distorsión mental en la que estamos, conscientemente
La consciencia es simplemente una última disociación de la mente del soñador para abrir una ventanita al diseño. Eso es la consciencia, nada más. Conscientemente uno puede ser lo que considere y puede tener aquí pues muchísimos roles, incluso de absoluta maldad a los ojos del mundo. Pero es una apariencia, es un camuflaje. La mentecita material no es nada, es una última ventanita que abre el soñador para interactuar aquí. En lo profundo está la gran mente. Toda nuestra parte inconsciente de la mente es la gran mente que por niveles llega hasta la mente divina. ¿De acuerdo? Lo que pasa que, bueno, pues la mentecita material, que es la última disociación, el último nivel de la mente fragmentaria del soñador para interactuar en este mundo, puede estar tan enloquecido que puede ni reconocer a Dios, ni manifestar el anhelo de perfeccionarse. Pero eso no quiere decir que no se encuentre internamente y que indirectamente haya reflejos en toda persona que lo acrediten, indirectamente. En algunas nos va a costar mucho, pero nos cuesta mucho porque interpretamos inconsciencia y locura como maldad. Y ese es el problema que tenemos aquí, que tenemos la creencia en el mal. Y no hay maldad, hay mayor o menor inconsciencia, nada más. Aquí, en esta representación, y dados los valores que tenemos aquí, pues podemos interpretarlo como maldad, lógicamente, en este nivel de realidad. Pero desde el orden de realidad superior solo hay inconsciencia. Bien, 3 fenómenos experienciales revelan la presencia de este ajustador divino en la mente humana. Capacidad intelectual de conocer a Dios, conciencia de Dios, impulso espiritual de encontrar a Dios, búsqueda de Dios, anhelo de la personalidad de ser como Dios, el deseo plenamente sincero de hacer la voluntad del Padre. En algunas personas esto es completamente expreso y consciente, personas bueno, pues que han alcanzado un cierto nivel de evolución de su mente consciente, y sin embargo, pues en otras personas aún permanece completamente oculto, lo que no quiere decir que no esté, ¿de acuerdo? Bueno, pues sigue. La existencia de Dios jamás puede probarse por experimentos científicos ni por la pura razón de la deducción lógica. Esta es la razón de que tú no puedas convencer a nadie, porque dentro del diseño de la irrealidad, tú no puedes acreditar nada de la realidad, porque aquí no hay medios que te permitan probar la realidad, dado que todos los medios establecidos en este diseño se han planificado para acreditar la irrealidad. Por eso, la existencia de Dios jamás puede probarse por experimentos científicos, porque los experimentos científicos son de la pura irrealidad físico-material. ¿Cómo va a probar la realidad, la irrealidad físico-material, una realidad espiritual? No puede de ninguna de las maneras, porque es otro orden de realidad. Ni por la pura razón de la deducción lógica, porque nuestra deducción lógica está enmarcada en el perímetro de estas experiencias. Y tampoco alcanza, ni de lejos, a poder probar, ni por lógica, probar, hablamos de demostrar, acreditar, por lógica, la existencia de una realidad superior como es Dios. Si pudiese realizarse, se realizaría, pero no se puede probar ni científicamente ni lógicamente, porque eso sería intentar probarlo con la mentecita material, que no está capacitada ni de lejos para poder alcanzar esa prueba, dada su distorsión congénita, nativa. La existencia de Dios jamás puede probarse por experimentos científicos ni por la pura razón de la deducción lógica. Dios se puede realizar solo en los dominios de la experiencia humana. Dios se puede sentir y se pueden adquirir certezas internas, personales
e intransferibles, internas. Sin embargo, el verdadero concepto de la realidad de Dios sí es razonable para la lógica. Sí es razonable para la lógica. Probar al que no quiere no se lo vas a poder probar. Al científico materialista no se lo vas a poder probar. Al filósofo racionalista no se lo vas a poder probar. Pero, sin embargo, el verdadero concepto de la realidad de Dios es razonable para la lógica. De hecho, pues nosotros en diversas sesiones que estamos realizando últimamente, y bueno, pues yo derivo todas esas explicaciones lógicas para la razón que sinceramente es consciente de su impulso espiritual y de su anhelo de parecerse a Dios, para todos ellos sí es válido ese razonamiento lógico, que no alcanza para probar la existencia de Dios con los medios con los que aquí se prueban las cosas, para quien no es consciente del impulso de búsqueda de Dios y del anhelo de ser como Dios. No es suficiente, pero para el buscador consciente, sincero y comprometido, sí que es razonable alcanzar un concepto de Dios con la mentecita material. Sí. Y lo siente, y lo comprende, y lo razona. Esto tiene que quedar claro, porque parece una contradicción esta primera frase. La existencia de Dios jamás podrá probarse por experimentos científicos ni por la pura razón de la deducción lógica. Imaginaos el científico materialista en su laboratorio, ateo. Nunca va a haber un experimento que acredite en un laboratorio la existencia de Dios. Pero si ellos tienen a la vista la misma vida y sus características, es una prueba de la existencia de Dios. Porque la vida es un orden de realidad superior, aunque aquí se manifieste como se manifiesta, pero hay muchos reflejos de ello. Pero quien no quiere ver conscientemente, pues no quiere ver y no se le puede probar desde ese lugar en el que está. Lo mismo filósofo racionalista, nihilista, negacionista, igual, lo mismo, exactamente igual. Pero, sin embargo, para quien conscientemente sí sabe que tiene ese impulso espiritual, conscientemente, expresamente, y para el que expresamente anhela evolucionar, progresar y volverse mejor, cada vez más parecido a su cada vez más evolucionada idea del Padre, para ese sí es razonable el concepto de Dios. Digo que, bueno, pues, por ejemplo, en el libro Espiritualidad y Biocentrismo, en esa primera parte que desarrollo, pues ahí hago un razonamiento lógico. Ese razonamiento lógico se ha realizado muchas veces por filósofos, bueno, pues de trascendencia espiritual, filósofos de la patrística, en fin. Y sí, sí se puede. Dice, sin embargo, el verdadero concepto de la realidad de Dios es razonable para la lógica, plausible para la filosofía. Es plausible. Hay filósofos que llegan a la conclusión razonada de la existencia de Dios. Bueno, para mí, por ejemplo, pues creo que es que no se puede llegar a otra conclusión que la existencia de una primera causa incausada. Pero los hay que no, porque el impulso espiritual y el anhelo de progreso lo llevan inconsciente. Conscientemente están identificados con creencias envasadas de ateísmo debido, bueno, pues a la educación, los componentes educativos y culturales en los que se han desarrollado. Nada más. Plausible para la filosofía, viable para la filosofía, esencial para la religión. Claro, el verdadero concepto de la realidad de Dios es esencial para la religión. Y no todas las religiones del mundo apuntan con total corrección hacia el concepto de la realidad de Dios. Hay religiones que tienen
más grado de verdad que otras. Todas son erróneas, las evolutivas, todas, sin excepción. No hay religión evolutiva correcta. La única religión correcta es la revelada, pero tienen más o menos grados de verdad. Y es esencial el concepto de la realidad de Dios para la religión. No hay ninguna religión que no establezca un concepto de la realidad de Dios, aunque sea el suyo particular, salvo el budismo, que no es una religión, que es una filosofía, y similares y derivadas del budismo. Razonable para la lógica, plausible para la filosofía, esencial para la religión e indispensable para toda esperanza de supervivencia de la personalidad. Indispensable. Quien no alcanza, siquiera sea, un mínimo concepto, por distorsionado que sea, de la realidad de Dios, no tiene esperanza de supervivencia de la personalidad. Porque no tiene sentido el que superviva nuestra personalidad si no hay un concepto de Dios, todo abarcador, paraguas, ordenador de la realidad, que le dé sentido y propósito, que le dé finalidad y destino. No hay esperanza sin un concepto de Dios, consciente o inconsciente. No hay esperanza. Es la gran tortura del científico materialista o del filósofo racionalista. Es la gran tortura a partir de que pasan de determinada edad y ven que empieza la cuenta atrás. Por eso hacen cada vez, en algunos casos, una ocultación más profunda del impulso espiritual y del anhelo de la personalidad. Y los tienen, pero expresamente no lo reconocen, pero supone una tortura porque llega al final y no hay más. Y siempre hay un refugio en la idea, bueno, ya veremos qué ocurre, ya veremos qué ocurre. Cuando lleguemos lo veremos. Pero cuando lleguemos lo veremos es la última admisión que se realiza, la última concesión que realizan para no sufrir esa inmensa tortura que es no hay nada y me moriré y se acabó, que conscientemente se puede decir con mucha alegría, pero es muy triste negar la eternidad de la vida y no darse cuenta de que la vida no puede sino ser, que es ridículo que la vida aparezca y se extinga, que la vida es un misterio de tal magnitud que solo puede ser. Bueno, eso también lógicamente, pues los que estamos en el camino espiritual lo tenemos así de claro y para quien por diversas razones pues no está en el camino espiritual, sino que lo lleva inconscientemente, pues conscientemente pues todos estos razonamientos son inaceptables, lógicamente. Bien. Los que conocen a Dios han experimentado el hecho de su presencia, experiencia íntima. Se puede, lo sabemos, todos sabemos que incluso en este mundo se puede experimentar la presencia de Dios. Son los pálidos de reflejos del amor infinito, incluso aquí. ¿Mm? Los que conocen a Dios han experimentado el hecho de su presencia. Tales mortales conocedores de Dios poseen en su experiencia personal, la única prueba positiva de la existencia del Dios viviente, la cual puede ofrecer un ser humano a otro. Primero, creo que esto es algo comprensible para todos los que estáis viendo este vídeo, si no, no lo estaríais viendo. Es decir, en la experiencia personal de cada uno de vosotros íntima, hay un reconocimiento cierto de la existencia de Dios. Si no, no estaríais aquí, evidentemente. Y esa es la única prueba positiva para cada uno de nosotros. No hay otra. La resultante de esa prueba es que a ti te preguntan, ¿y tú qué crees? ¿Que existe Dios o no? Y tú dices sí. ¿Pero estás convencido? Sin ninguna duda. Pero al 100%, 100,00.
¿Y cómo es posible eso? Pues mira, no te lo puedo explicar. No te lo puedo explicar. Porque no te lo puedo explicar. Lo tienes que sentir tú. Si no lo sientes tú, yo no te lo puedo explicar. Pero para mí es una prueba positiva. Y además, se puede ofrecer por un ser humano a otro. No puedes trasladarle a otro tu experiencia y explicarle cuál es tu experiencia. Pero viendo uno al otro, daos cuenta, este es el concepto de los milagros. Los milagros son una traslación de valores divinos por medio de las relaciones interpersonales. Viendo cómo otra persona en su comportamiento revela la naturaleza divina de amor y de bondad, te hace comprender en ti que hay algo que conecta contigo de eso. Por eso, la experiencia personal, la única prueba positiva de la existencia del Dios viviente, la cual puede ofrecer un ser humano a otro, es decir, ¿a ti te atrae mi forma de comportarte? Esto no sería una conversación expresa, pero se deduciría de la situación. ¿A ti te atrae mi forma de comportarte? Sí. Esa es la naturaleza divina en mí y por la atracción que sientes también en ti. Y eso es lo que acredita la existencia de Dios. Si no, ¿por qué habría de ocurrir esto? Y ese es el milagro de un curso de milagros, lógicamente. Esa escenificación que hace que tú seas transmisor de un valor divino que por tu escenificación puedes representar y otro puede a través de ti aceptar en él y decir, "Ah, yo quiero, yo me identifico con eso, a mí me resuena, yo también quiero ser así. Es que eso es lo que me atrae". Ese es el milagro. Esa es la forma en la cual se puede ofrecer por un ser humano a otro esa experiencia personal. No se le puede explicar, pero sí se le puede ofrecer. ¿Ves lo que me ocurre a mí? Te puede ocurrir también a ti. La existencia de Dios está totalmente más allá de toda posibilidad de demostración, salvo por el contacto entre la conciencia de Dios en la mente humana, primer fenómeno, que se debe a la capacidad intelectual de conocer a Dios. La capacidad intelectual de conocer a Dios es una condición que permite la conciencia de Dios. Y la conciencia de Dios, precisamente, es lo que permite esa interactuación milagrosa que le va a permitir a otro corregir su mente observando al Espíritu Santo en la tuya, que es este ajustador divino en tu mente. Lo digo con énfasis porque los estudiantes de un curso de milagros van a entender exactamente lo que estoy diciendo de ver el Espíritu Santo en la mente del otro y asociar el Espíritu Santo con este ajustador divino en la mente humana, del cual habla el libro de Urantia. Por eso es por lo cual la existencia de Dios está totalmente más allá de toda posibilidad de demostración en un laboratorio científico, en una diserción filósofo-racionalista, está fuera de lugar, nunca se llevaría, salvo por el contacto entre la visión espiritual, la visión del Espíritu Santo, la conciencia de Dios, el ser consciente de que en ti está ese fragmento divino, en la mente humana y la presencia de Dios en la forma de ajustador del pensamiento, el Espíritu Santo, que mora en el intelecto mortal y que es otorgado al hombre
como la dádiva gratuita del Padre Universal. Dádiva gratuita del Padre Universal en el sentido de eres una fabricación ficticia de uno de mis hijos soñadores. Eres irreal, por tanto, pero yo respeto tanto y amo tanto a mis hijos, aun soñando, lógicamente, no hago distinción, que todo lo que ellos fabrican en su locura, en su demencia, en su sueño ilusorio y ficticio, estos fragmentos en los cuales se instancia el soñador, que somos nosotros, también pueden convalidarse como un hijo de pleno derecho y, si lo eligen, alcanzar el perfeccionamiento. Y para eso, además, establezco ayudas activas. Activas en el sentido de que se ponen a disposición de nuestra mente, de la mente de cada uno de nosotros. Activo no quiere decir coercitivo, no nos va a obligar, porque la magnificencia del Padre es que cada criatura llegue a ser como Él por libre albedrío. ¿Qué sentido tendría que nos lo impusiera? Eso sería una pantomima. ¿Qué grandeza tendría imponer a sus criaturas que sean como tú? La grandeza es conseguir que sean como tú, por libre albedrío, reconociendo su naturaleza real, por muy profundo que se encuentren en su sueño de oscuridad. Más adelante hablaremos de todos los aspectos que en un curso de milagros está simplificado como el Espíritu Santo, y aquí es una gama muy amplia de ayudas. Ahora mismo, al decir que el Espíritu Santo es este ajustador divino en la mente humana, vuelvo a simplificar. Ya iremos entendiendo cuáles son todas esas ayudas en la mente humana cuando vayamos viéndolo a lo largo del texto del libro de Urantia. Vuelvo a simplificar yo también, igual que hace un curso de milagros, yo ahora vuelvo a simplificar también, igual que hace Jesús allí. Yo como facilitador lo hago aquí en aras de una mejor comprensión, porque no debemos entrar ahora en toda esa gama de manifestaciones que tiene la ayuda de Dios en nuestra mente. Bueno, nos quedan 2 párrafos y se nos va el tiempo. Dice, en teoría, vosotros podéis pensar en Dios como el creador, y Él es el creador personal del paraíso y del universo central de perfección. ¿Cómo? Que Dios crea personalmente el paraíso y el universo central de Abona. Sí, sí. ¿Y los 7 superuniversos? No. Lo hacen sus nietos. Ah, ¿cómo que sus nietos? ¿Estás de WhatsApp? Sí. Las creaciones de el Padre Universal y el Hijo Eterno en conjunto, que son los hijos de Dios. Por lo tanto, los nietos es una forma de escribirle, los nietos de Dios. Sí. Ellos crean los 7 superuniversos. Dios Padre personalmente crea el paraíso, que es el portal dimensional desde la absolutez y la infinidad para poder interactuar Dios en este orden de realidad inferior, y el universo central de Abona, que es la primera parte de este orden de realidad inferior, que es como una parte transitoria, es un sueño feliz, es el nivel absonito de realidad, entre el finito y el absoluto. Y los estudiantes de un curso de milagros, a ver. Pero si el escenario del sueño lo crean los hijos soñadores, ¿cómo dice el libro de Urantia que lo crea Dios Padre, una parte primera del sueño, y los hijos de Dios, sus nietos, la parte finita y física? Eso sí que es una contradicción. Pues no, no es una contradicción. Cuando un curso de milagros habla, tú has creado este escenario, es porque habla expresándose desde allí, desde el orden de realidad superior. Y desde el orden de realidad superior solo sigue habiendo una gran mente, parte de la cual está rellena con contenidos falsos, que es la de los hijos soñadores. Y en ese sentido, ellos crean el escenario, porque lo crean en su mente, en la parte de su mente que ellos están manejando para vivir esas experiencias.
Pero eso no quiere decir que sea al margen del permiso y la colaboración de Dios, pero sí están utilizando la mente divina. Y desde ese nivel, desde aquí, se está expresando el libre Durantia. Dios crea el escenario, o Dios o sus hijos no soñadores. Sí, también, ¿qué más da hablarlo desde aquí que desde allí? ¿Qué más da expresarlo de una forma o de otra? ¿Es que los soñadores podían haber llenado su mente de un contenido falso si Dios no lo permitiese y colaborase con ello? ¿Es que Dios iba a generar esta subrealidad? Es decir, ¿iba a permitir que la mente de los soñadores se llenase de este contenido ficticio si no fuese con una finalidad superior inescrutable para nosotros y que solo Él sabe? ¿Es que alguna de esas cosas podría ocurrir? No. Entonces da igual cómo te expreses. Si desde allí tú, soñador, has generado el escenario en tu mente, has disociado una parte de la mente total para llenarla de contenidos ficticios, o desde aquí Dios crea el paraíso, portal dimensional del orden de realidad superior al inferior, el universo central de Abona, primera parte del sueño, cuando era un sueño feliz, y los 7 superuniversos ya los crean sus hijos, los hijos no soñadores. ¿Qué más da expresarlo así que expresarlo de otra forma? Ambas son la misma cosa y válida. ¿Cómo iba el hijo no soñador a llenar su mente de contenidos ficticios si su mente es la del padre? ¿No tuvo el padre que permitirlo y colaborar con ello? Si era su mente. Entonces, ¿qué más da expresarlo de una forma o de otra? ¿De acuerdo? Niveles de expresión no tenemos que confundirlos, porque si confundimos los niveles de expresión, creeremos que hay contradicción donde no la hay y no llegaremos finalmente a comprenderlo. ¿De acuerdo? Esa es la perfecta armonización entre el no dualismo de los textos revelados de la sexta revelación de época, principalmente el libro Durantia, y el dualismo aún de la quinta revelación de época de los documentos Durantia. Esa es la armonización. Pero fijaos, el matiz de que Dios directamente genera el paraíso portal dimensional al sueño y el universo central de Abona, primer nivel del sueño, aún feliz antes de la involución mental de los hijos, él personalmente, y que los hijos de Dios, creaciones conjuntas de Padre Universal e Hijo Eterno, nietos, nuestro Micael de Nevadón, nuestro Jesús de Nazaret, hijos no soñadores, creen los 7 superuniversos del espacio y del tiempo, ¿qué significado tiene desde el no dualismo? Pues muy sencillo, que Dios en su plan inexcrutable, con sus destinos y propósitos finales y absolutos que solo Él tiene en su mente, consideraba que los hijos no soñadores debían penetrar en el sueño, no enloqueciendo como los hijos soñadores, pero sí limitando su mente, porque ahí habría otro componente de aprendizaje para ellos. Y es lo que hacen los hijos de Dios, por ejemplo, Micael de Nevadón, que llega a encarnar hasta el mismo nivel profundo de oscuridad nuestro, solo que sin enloquecer, pero sí con la limitación de la mente. Entonces, en ese sentido, desde dentro del sueño, sí hemos vivido todo esto como que los hijos no soñadores, llamados en Urantia los hijos creadores paradisíacos, crean la parte del escenario que luego les corresponde administrar. Sí, dicho desde aquí, desde dentro del sueño. En un curso de milagros te habla desde fuera del sueño. Fuiste tú, hijo no soñador.
Claro, porque sin el deseo del hijo no soñador todo esto no se produce. Tampoco iba a obligar el Padre Universal aparte de sus hijos a soñar, lógicamente. Y desde el momento en que tienen el deseo de soñar, el Padre, por amor infinito, respeta infinitamente el libre albedrío del hijo y establece la posibilidad de que se produzca esta realidad inferior. Que desde fuera del sueño es un sueño del hijo, es llenar la parte de la mente asignada a los hijos de un contenido ficticio, ellos mismos, y desde dentro del sueño se ve como la generación de un escenario. Ya veremos después cómo el paraíso y el universo central de Abona fue así, y sin embargo, la creación de los superuniversos es lenta, porque está afectada por el tiempo. El universo central de Abona no está afectado por el tiempo, es absonito, ha trascendido el espacio y el tiempo. Nunca estuvo sometido al espacio y el tiempo, fue un sueño feliz, no fue tan denso y limitado como el producto del enloquecimiento, era una fase intermedia entre allí y aquí. Bueno, de todo esto hablaremos muchas veces porque es bastante abstracto, bastante denso, bastante confuso y hay que repetirlo muchas veces para que se entienda mínimamente, porque no solamente es complejo entenderlo desde el no dualismo de un curso de milagros, es complejo entenderlo desde el dualismo. No dualismo quiere decir dicho desde allí. Dualismo quiere decir dicho desde aquí. Ambas son ideas complejas y armonizar ambas, pues más complejo para nuestra mente que no está acostumbrada a estas complejidades. Entonces lo repetiremos mucho, ¿de acuerdo? Y vamos a intentar acabar estos dos párrafos porque si no voy a estar 2 horas y media de sesión, lo cual se iría completamente de previsión. Bueno, volvemos a leer después de esta explicación. En teoría, vosotros podéis pensar en Dios como el creador, y Él es el creador personal del paraíso y del universo central de perfección. Desde aquí, la primera parte del sueño se vivió como una creación del Padre. El Padre pone a nuestra disposición su mente para que la llenemos de contenidos ficticios, aún no enloquecidos. Y entonces, desde dentro del sueño se ve cómo surge el escenario creado por el Padre. Pero los universos del tiempo y el espacio, ya a nivel más profundo, enloquecido del sueño, son todos creados y organizados por el cuerpo paradisíaco de los hijos creadores, los hijos no soñadores, de un curso de milagros. Que el Padre consideró que tenían mucho que aprender si bajaban en misión de ayuda de los soñadores. Desde fuera del sueño se les permitió reducir a los no soñadores su mente a un nivel que pudiese interactuar con la mente de los soñadores. Desde dentro del sueño vienen del paraíso para acá y nos ayudan, y se encarnan, y nos hablan, y nos escriben libros. ¿Veis? No hay ninguna contradicción. El Padre Universal no es el creador personal del universo local de Nevadón, de nuestra parte del escenario controlada por nuestro Jesús, por Micael de Nevadón. El universo en el cual vosotros vivís es la creación de su hijo Micael, de nuestro queridísimo hermano Jesús. Le conocemos aquí como Jesús, pero es Micael de Nevadón. Es un hijo de la orden de los Micaeles, un hijo creador paradisiaco, y su asignación espacio-temporal se le denomina Nevadón, que es donde está nuestro planeta Urantia, desde dentro del sueño en un escenario. Así se describe. Aunque el Padre no crea personalmente los universos evolutivos, sí los controla en muchas de sus relaciones universales y en ciertas de sus manifestaciones de energía física, intelectual y espiritual. Claro, lógicamente, no por el hijo disociar una parte de su mente para soñar, no va a seguir siendo la mente del Padre y por lo tanto no va a estar controlada por el Padre. Y desde dentro se dice que el Padre controla muchas de sus relaciones universales, mucho de lo que pasa dentro del sueño lo controla el Padre, porque es su mente, lógicamente.
Y en ciertas de sus manifestaciones de energía física, intelectual y espiritual, en ciertas manifestaciones internas del sueño, pues ¿cómo no va a controlar? Pues controla lo que quiera controlar porque es su mente. Desde fuera del sueño se ve así. Desde dentro del sueño, el Padre, a través del circuito de la energía y de la gravedad, del circuito del espíritu, el circuito espiritual, del circuito de la mente y del circuito de la personalidad, a través de los 4 circuitos, controla y alcanza a todas las criaturas evolucionarias del tiempo y del espacio. Desde fuera del sueño se diría, hombre, todos los roles de personalidad enloquecidos que ha adquirido el hijo soñador para vivir su aventura experiencial en su sueño, pues lógicamente siguen estando dentro de la mente del padre. ¿Cómo no va a controlar lo que le apetezca controlar? Todo se describe de 2 formas. Es exactamente lo mismo. Aunque el padre no crea personalmente los universos evolutivos, sí los controla en muchas de sus relaciones universales y en ciertas de sus manifestaciones de energía física, intelectual y espiritual. Bueno, dicho desde dentro del sueño. Desde dentro del sueño hay manifestaciones de energía física, espiritual e intelectual. Desde fuera del sueño, solo hay un sueño de un hijo, uno de los de la familia divina que está soñando, varios de los de la familia divina que están soñando en conjunto, además, como no puede ser de otra forma. Aunque sueñan con la separación, sueñan en la unidad. Es que en realidad nada ocurrió. Es que en el orden de realidad superior nada ocurrió, como no puede ser de otra forma. Dios el Padre es el creador personal del universo del paraíso, el portal dimensional al orden de realidad inferior, el portal de paso del orden de realidad superior al orden de realidad inferior. El paraíso, el universo central de Abona, primer nivel de sueño feliz. Y en asociación con el Hijo Eterno, ahí el Padre, ya hemos estudiado en los conceptos básicos, el yo soy se autodiferenció internamente para poder darle manifestación al deseo de los soñadores. Y entonces aparecieron Dios el Padre, que es el yo soy personalizado, Dios el Hijo, funciones del yo soy disgregadas, Dios el Espíritu, exactamente igual, el paraíso, fuente y centro, lo mismo, y los 3 absolutos potenciales, igual, todo para poder sostener el escenario. Nada más. Y dice aquí, desde dentro del sueño, Dios el Padre es el creador personal del universo del paraíso y también del universo central de Abona. Y en asociación con el Hijo Eterno, los nietos, los hijos de Dios, de los cuales hay unos soñadores, cuyos fragmentos somos nosotros, y los no soñadores, que entran en misión de ayuda a ayudar a los fragmentos de los soñadores. Y en asociación con el Hijo Eterno, el creador de todos los demás creadores personales de universos, los no soñadores en misión de ayuda, a cada cual se le asigna un perímetro de espacio-tiempo donde administrar y ayudar a las criaturas fragmentarias de los soñadores, nominadas en el libro Durantia como criaturas evolutivas del tiempo y del espacio. Está. Bien. Último párrafo del epígrafe 2, la realidad de Dios. Como controlador físico en el universo material de universos, la primera fuente y centro, dicho desde dentro del sueño, el Padre controla todo el escenario. Dicho desde fuera del sueño, el Padre sabe lo que ocurre y controla en lo que ocurre en la mente de su hijo. Si es su mente, no va a controlar lo que ocurre en su mente. Pues claro que lo controla. Claro. Y desde dentro del sueño, pues el controlador material del universo, espiritual del universo, mental del universo y de personalidad del universo. Sí, sí, sí. Depende desde donde lo digas. Es exactamente igual. Como controlador físico en el universo material de universos, la primera fuente y centro funciona en los modelos originales de la isla eterna del paraíso. Viene muy bien comprender el libro de Durantia, que explica
nuestra subrealidad desde dentro, porque nosotros en la evolución vamos a seguir viviendo el sueño de ilusión desde dentro como una realidad de orden inferior nuestra que nos creemos y tenemos que conocer cómo es hasta salir. Es necesario que conozcamos el sueño por dentro en sus diferentes niveles. Aquí nos lo van a explicar. Nos están explicando qué nos vamos a ir encontrando en el camino, cómo es el camino, cómo se recorre el camino, cuáles son los giros que tiene. Porque mientras no despertemos a la realidad del orden superior de allí, mientras no despertemos, lo viviremos como un viaje. Y tenemos que conocer qué nos vamos a encontrar. Es que me ha venido ahora esta explicación que es importante a la cabeza. Como controlador físico en el universo material de universos, todo esto es una descripción desde dentro del sueño, que lo vemos como el universo, como las energías, como pues así lo vemos. Entonces es una explicación desde dentro. Lo que también se puede explicar desde fuera, no hay ningún problema. Desde dentro, como controlador físico, ¿ves? Esto no tendría sentido decirlo del Padre desde un punto de vista no dualista de allí, ya, pero es que se está explicando desde aquí, esta revelación, no desde allí. No es que esta sea falsa y la otra verdadera, es que son diferentes niveles. Ya nos dice Jesús, cuidado con la confusión de niveles, pero tanto desde el no dualismo como desde el dualismo, cuidado con la confusión de niveles, porque te puede impedir comprender la total realidad, la subrealidad que te crees y la realidad superior que desconoces. Bueno, ya, terminamos de leer. Como controlador físico en el universo material de universos, la primera fuente y centro funciona en los modelos originales de la isla eterna del paraíso. Y a través de este centro de gravedad absoluta, ese es el portal dimensional del orden de realidad superior al orden de realidad inferior. Una vez que se ha generado el portal de conexión, se tiene que generar un control de gravedad del escenario entero, para que lo vivamos como si fuese físico. Bueno, pues hay un control de gravedad que es la isla eterna del paraíso. Y la isla eterna del paraíso es el modelo del resto de las creaciones, tanto absonitas como finitas, tanto el universo central de Abona como los 7 superuniversos del espacio-tiempo. De esa forma es como el Padre, que para eso su mente, dicho desde allí, controla todo el escenario del sueño. La primera fuente y centro funcionan los modelos originales de la isla eterna del paraíso y a través de este centro de gravedad absoluta, el eterno Dios ejerce un sobrecontrol cósmico del nivel físico, al igual en el universo central y en la totalidad del universo de universos, en los 7 superuniversos del tiempo y del espacio y los 4 anillos exteriores, en todo. ¿Cómo no va a ser? En todo. Si es que todo es Él. Como mente, Dios funciona en la deidad del Espíritu Infinito. La manifestación mental de Dios dentro del sueño es a través de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Infinito, de esa realidad eterna que surgió como diferenciación funcional del yo soy para poder sostener el orden de realidad inferior, tal como hemos visto en detalle, en profundidad, en lo máximo que se puede ver esto en detalle y en profundidad en los conceptos básicos del prólogo. Dios se manifiesta en la persona del Hijo Eterno, segunda persona, segunda fuente y centro, y en las personas de los hijos divinos del Hijo Eterno, nietos, los hijos de Dios no soñadores. Y en las personas de los hijos divinos del Hijo Eterno, Micael de Nevadón es un hijo divino directo del Hijo Eterno. Nosotros, si no estuviésemos soñando, seríamos hijos divinos directos del Hijo Eterno. Pero como estamos soñando, estamos aquí fragmentados, instanciados, sin darnos cuenta de quiénes somos. Micael de Nevadón, Jesús de Nazaret, sí es consciente de quién es. Y aún así, se viene aquí a pasar una temporadita sin ser consciente de quién es y se da cuenta, pues a partir de los 11 años ya va atisbando quién es. Pero tiene que lograr
eso también. Esta interrelación de la primera fuente y centro con las personas, Hijo Eterno y Espíritu Infinito, las otras dos manifestaciones personales del Yo Soy, Padre, que es el Yo Soy, Hijo Eterno y Espíritu Infinito. Y los absolutos coordinados del paraíso, la isla eterna del paraíso como absoluto impersonal, real, y los tres absolutos potenciales impersonales que permiten la interacción entre el escenario, orden de realidad inferior y el superior. Esta interrelación de la primera fuente y centro con las personas y los absolutos coordinados del paraíso no impide en lo más mínimo, todo eso, esa descripción desde dentro del sueño, no impide en lo más mínimo la acción personal directa del Padre Universal, acción personal directa del Padre Universal, a través de toda la creación y en todos sus niveles. Faltaría que el Padre Universal, dicho desde allí, no pudiese controlar absolutamente su mente, que está cedida a sus hijos para que sueñen, pero que su mente. O dicho desde aquí, faltaría que el Padre Universal, origen de toda la realidad total, de la cual esta es una subrealidad ficticia, no tuviese también control sobre esta. Faltaría. No impide en lo más mínimo la acción personal directa del Padre Universal a través de toda la creación, de todo el escenario del sueño, y en todos sus niveles, absonito, finito, morontial, físico-material, todos, más que no conocemos, mediante la presencia de su espíritu fragmentado, el Padre fragmenta de su espíritu partes que acompañen a la mente fragmentada del soñador en cada una de las criaturas en las que el soñador se ha instanciado. Esa es la respuesta del Padre Universal, dicho desde dentro del sueño. Desde fuera del sueño es que el Padre, a cada criatura resultante como rol de personalidad fragmentaria dentro del sueño del hijo soñador, pues también le acompaña en sus sueños. Bueno, pues le acompaña en sus sueños, dicho desde allí. Aquí recibe cada criatura un fragmento del Espíritu Divino en su mente, dicho desde aquí. Mediante la presencia de su espíritu fragmentado, el Padre Creador mantiene un contacto inmediato. Inmediato. Es que tenemos al mismo Padre en nuestra mente. Inmediato, sin mediador. Con sus hijos criaturas y con sus universos creados. Y acaba aquí el epígrafe de número 2, la realidad de Dios. Lo dejamos para la siguiente sesión ver el 3. Dios es un espíritu universal. Y sin más, aquí lo dejamos. Prospector Eldu. Y hasta la siguiente.